Hola chicos, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor, buenas Sí, tardes. profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. ¿Qué tal chicos? Muy bien, hoy vamos a conversar entonces sobre, justo acá tengo el material, ya está bien. Vamos a conversar sobre la célula, ¿cierto? Vamos a hablar sobre la célula, ¿no? Vamos a hablar entonces sobre la célula. La célula eucariota, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la célula eucariota. Resulta entonces que en la célula eucariota, que vamos a conversar hoy día, vamos a ver sobre su estructura, sus componentes, ¿no? Obviamente que la célula eucariota presenta núcleo, ¿cierto? Tiene núcleo. Y esta célula se va a encontrar formando parte, por ejemplo, obviamente de los animales, de las plantas, del humano, de los hongos, de los protozoarios. Y va a presentar dentro de su estructura, la célula eucariota presenta su envoltura, se va a llamar cubierta, puede tener luego su membrana, su parte interna se llama citoplasma y el núcleo. Ya. Vamos a ver entonces a compartir el material. A ver. Ahí está. ¿Se ve? Sí, Sí, profe. profesor. Listo. Bueno, eu significa verdadero, cariota significa carion, un carion núcleo, carion núcleo, ¿ya? Y resulta que esta célula, o sea, es importante estudiar el tema, no solamente por lo que nos pueden preguntar en cuanto a los exámenes que nos pueden tomar, sino que tiene un enfoque en la actualidad muy importante. Estudiar la célula ha permitido a la ciencia, por ejemplo, poder lograr la fecundación in vitro, porque para hacerlo participan dos células, espermatozoide y óvulos. Además también es necesario, por ejemplo, a nivel de biomédico, a nivel de investigación, a nivel de alimentos, también se estudia bastante la célula a nivel clínico, con mayor razón, ¿no? Cuando se hace un examen, por ejemplo, un estudio de nuestros componentes sanguíneos, estamos estudiando los elementos formes, estamos estudiando las células, ¿no? La cantidad de glóbulos blancos, glóbulos rojos. Entonces, en la actualidad, estudiar la célula nos permite conocer o saber o entender que hay muchas aplicaciones. Ya. La célula eucariota, puedes poner algunas características. ¿De qué se caracteriza? Uno, es una célula evolucionada. Dos, presenta núcleo. Tres, puede tener muchas estructuras internas o estructuras citoplasmáticas o componentes citoplasmáticos. Es evolucionada, tiene núcleo, presenta muchas estructuras citoplasmáticas, ¿no? Estructuras internas, eh, o llamadas organelas, ¿no? Presenta una gran diversidad de organelas. Y esta célula dentro de su estructura, porque sabemos que hay dos tipos, la célula eucariota animal, la célula eucariota vegetal,
Pero de su estructura, la célula eucariota está compuesta o está formada por, o mejor dicho, está conformada por su cubierta, su membrana, su citoplasma, su núcleo. Su cubierta, su membrana, su citoplasma, su núcleo. ¿Está bien? Y dentro de la cubierta encontramos, por ejemplo, dos tipos de cubierta. La célula eucariota puede tener dos tipos de cubierta. El glucocálix y la pared celular. El glucocálix y la pared celular. ¿Ya? El glucocálix y la pared celular. Ahora, en el caso del glucocálix, esta cubierta se va a encontrar en la célula eucariota animal. ¿Está bien? La cubierta llamada glucocálix, ¿de qué se encarga? Permite el reconocimiento celular, puede permitir la unión entre células también. Y en el caso de la célula vegetal puede tener la pared celular. La pared celular es la otra cubierta, son dos, recuerden, la glucocálix y la pared celular. La pared celular se encarga de dar soporte y forma a la célula, pero obviamente puede estar en las plantas o puede estar en los hongos, la pared celular. Preguntan por ustedes, ¿qué, ¿qué pared celular presenta quitina? ¿La que está en la célula de las plantas o la que está en los hongos? ¿Han escuchado? Una molécula llamada en los hongos. Correcto, porque en los hongos, porque la que está en las plantas o en las algas va a tener celulosa. ¿Está bien? Va a tener celulosa. Listo. Tiene celulosa. ¿Está bien? Ya. Entonces, recapitulamos. La célula eucariota presenta en su estructura, cubierta, que puede ser dos tipos, glucocálix, pared celular, membrana, citoplasma, núcleo. Y ahí en la imagen tenemos, dice membrana celular, membrana plasmática o membrana celular, que es lo que rodea la célula. Y el sistema de endomembranas, según muestra ahí en la figura, podría ser la parte de azul o la parte media naranjadita, que está a la derecha, que es el aparato de Golgi. Son componentes del citoplasma. Y el núcleo es la parte lila. Ahora, para que se entienda mi explicación, si yo comparo a una célula con, si yo comparo una célula con nuestras casas, por ejemplo, nuestra casa sería la célula, ¿está bien? En mi comparación. Ya. Si mi casa está enrejada, está en un pasaje y está enrejado, mi casa está enrejada, toda la periferia, ese enrejado vendría a ser el glucocálix o la cubierta, que bueno, puede ser glucocálix, puede ser pared celular, dependiendo si es célula animal o vegetal. ¿Está bien? Y entonces, el enrejado es la cubierta. Las paredes del perímetro de mi célula, las paredes del perímetro de mi célula, las paredes del perímetro, o sea, hay paredes en mi caso, obviamente, las que van a rodear todo mi domicilio, representaría la membrana plasmática o la membrana celular. ¿Está bien? Ya. Y los ambientes de mi casa serían el citoplasma. El dormitorio de mis padres sería el núcleo. Papá sería ADN, mamá RN, o al revés, por hacer mi comparación. Ahora, así como en mi casa tengo, no sé, hay cuartos, están los bañitos, está la comedor, mi cocinita, puede estar mi garaje, ¿no? O sea, mi casa tiene algunos ambientes. Entonces, igual, dentro dentro del citoplasma de la célula, que es la parte interna de la célula, hay componentes. Están la mitocondria, están, por ejemplo, los lisosomas, el aparato de Golgi, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Continúo a ver. Ahora la membrana plasmática. ¿Qué era la membrana? Es lo que rodea la célula. Resulta que Singer y Nicholson en el año 1972 propusieron que la membrana celular está constituida por dos capas de unas moléculas llamadas fosfolípidos. En este dibujo de azul, bueno, en una parte azul, la parte de arriba de azul y la parte inferior de azul representan esas dos capas de fosfolípidos. La estructura esférica, cada una de ellas es un fosfolípido. Para entender el modelo de Singer y Nicholson, el modelo lo llamaron modelo mosaico fluido, para entenderlo, es como que voy a hacer mi sándwich con mi pan pic, pongo un pancito, encima le pongo, ¿no? No sé, pollo deshilachado, ensaladita, y encima le pongo otro pan pic, ¿cierto? Ese es mi sándwich, ya. Y mi comparación es como que las dos capas de pan pic representan las dos capas de fosfolípidos. Lo que está dentro de mi sándwich representa las moléculas que pueden estar, entre comillas, embebidas ahí en la membrana plasmática, que representan en el dibujo la parte media moradita, la parte naranjada, la parte verde, que todo eso vienen a ser, pueden ser proteínas, glucolípidos, colesterol, son otros componentes de la membrana plasmática. Ahora, ¿y para qué sirve la membrana plasmática? La membrana plasmática o membrana celular sirve para que puedan ingresar y salir sustancias. Es como que mi casa, que hemos dicho que está enrejada, tiene su pared que lo va en el perímetro, hay una puerta de ingreso, obviamente, en mi casa. Por ahí entramos y salimos, pero obviamente personas que viven ahí en la casa, obviamente, ¿no? O por ahí algún familiar que obviamente lo conoce, una persona que lo conocemos, obviamente, ¿no? Familiar. Entramos, pero que quienes tienen llave para el ingreso a la casa, son los que viven ahí en nuestra casa, no sé, nuestros padres, nuestros hermanos, pueden ser tíos, abuelos, ¿no? Primos, vivimos ahí. Entramos y salimos, ¿cierto? Ya, hay moléculas que entran y salen de la célula. Hay moléculas que entran y salen de la célula. Y la membrana va a permitir ese ingreso y salida de las sustancias. La membrana es la que permite. Eso se llama transporte de sustancias. Esa es la función de la membrana. Pero obviamente una persona desconocida pues no me va a entrar a mi casa, pues obviamente que no. Ya, es como que en la membrana hay moléculas que van a entrar, obviamente unas más libremente que otras, pero decimos que la membrana es semipermeable, ¿no? O sea que hay sustancias que van a entrar con facilidad, otras no. Pero yo digo que el transporte de sustancias, cada vez que entran moléculas a la célula, va a ser de dos tipos ese transporte. Transporte pasivo y transporte activo. Transporte pasivo, transporte activo. ¿Ya? A ver, entonces, las sustancias o moléculas entran a la célula, pasan por la membrana. Eso se llama transporte. Hay dos formas de que ingresen a sustancias. Por transporte pasivo, por transporte activo. ¿Está bien? Ya. A ver, les pregunto a ustedes, antes de la pandemia, que funcionaban los cines, ¿no? Con cierta normalidad. Ahora, obviamente, todavía no, por el tema de la pandemia, obviamente. Seguimos en pandemia, ojalá no venga la tercera ola, porque ya se están incrementando en algunos casos en algunas regiones. Pero la gente se está confiando. Ya, entonces, a ver, antes de la pandemia, ¿alguno de ustedes del salón virtual le invitaron alguna vez a ir al cine? A ver, ¿quién de ustedes? Antes de la pandemia, ¿quiénes de ustedes recibieron una invitación de ir al cine alguna vez? ¿Ninguno? ¿Quién más? Yo, profe. Yo, profe.
Yo, profesor. Correcto, está sin miedo, vamos a participar, correcto. Entonces, uno de sus compañeros dice, profe, sí, a mí me invitaron una vez a ir al cine, profe, obviamente antes de la pandemia. Entonces, ponte que su amiguita, de su compañero que dice que le invitaron, ponte que su amiguita se llama Camucha, ¿no? Le llamó por teléfono y le dice, hola Camucha, ¿qué tal? Uy, es que te invito al cine, mira, no te preocupes por la entrada, ya compré las entradas, ojalá te guste la película que he escogido, he comprado como 4, yo voy en taxi, te recojo y nos vamos al cine. Entonces su compañero en ese momento ha dicho, ya Camucha, no hay problema, gracias, más bien. Y se van al cine. Entonces él ha ingresado, no ha gastado nada, sin una invitación. No hay problema, no siempre, o sea, a veces cuando uno sale a un lugar, como dicen, ¿no? Ahora ustedes que van a ser universitarios, van a tener por ahí algunas conferencias, foros, van a hacer un compartir. A veces pueden recibir una invitación y dicen, no te preocupes, yo pago, ¿no? O a veces pueden ser también compartidos los gastos, no hay problema, ¿cierto? Pero asumamos que en este caso ficticio, en lo que estoy diciendo, o bueno, algo que se ha pasado, pero en la situación que yo estoy tratando de que se entienda es de que tu amigo recibió una invitación y absolutamente no gastó nada para ingresar al cine. Fue una invitación. Está bien, magnífico. Asumamos que el cine es una célula, él una molécula, ha ingresado, hay moléculas que ingresan a la célula y la célula no gasta energía. Pero si fuera el caso contrario, que él invitó de repente, o otro caballero invitó a una señorita, la señorita le dice, sí, vamos al cine, pero estamos hablando antes de la pandemia, pero sí, pero si yo voy tengo que ir con mi hermanita porque no me dan permiso a mi hermanita. Ah, ya, está bien, ya, pues ya voy a también tu hermanita. Pero mi hermanita va con su primito, porque también va su primo. Ya, no hay problema, ya yo pago la entrada, vamos. Entonces, en este caso, han ingresado, él obviamente ha hecho un gasto de por medio, ¿no? Porque han ingresado. Ya, hay moléculas que cuando ingresan a la célula se gasta energía y hay moléculas que cuando entran a la célula no se gasta energía. Esa representación de esa molécula se va a llamar ATP. ATP significa adenosín trifosfato. Ahora, le pregunto, a ver, por ejemplo, vamos a deducir, el agua entra y sale de la célula. Pregunta por ustedes, cada vez que el agua entra o sale de la célula, ¿se gastará energía o no se gasta energía? ¿Qué dicen? Sí se gasta. ¿Gasta? Nuestras células gastarán energía cada vez que entren y salgan y salga el agua. Cada vez que entre el agua a la célula, ¿gasta energía mi célula? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No gastaría energía. No, ¿Por qué? Claro, porque el agua representa el 60-70% de la célula. Entonces, cada vez que entra o sale el agua, a mi célula no le convendría porque gastaría mucha energía. ¿Está bien? Pues hay moléculas como el agua o como el oxígeno, como el CO2 que está mostrando ahí en el dibujo en la parte superior derecha, que estas moléculas ingresan y salen libremente, ¿no? Están en el espacio extracelular, el espacio intracelular, entran y salen libremente, no se gasta energía. Cuando entra o sale el oxígeno y el CO2, pregunta. Profesor, ¿esto tendría que ver sobre el agua? ¿Tendría que ver con la ósmosis o es otro caso? Exacto. El que ingrese agua o salga de la célula, ese tipo de evento, proceso se llama justamente ósmosis. Es un tipo de transporte pasivo porque no se gasta energía. Sí, se llama ósmosis. Y cuando entran o salen gases como el oxígeno o CO2, eso se va a llamar difusión simple. Difusión simple se va a llamar. Difusión simple. Cada vez que entre o salga gases como el oxígeno o CO2. Y por ahí otro ejemplo sería cuando entra la glucosa o los aminoácidos. Pero para que entre la glucosa en la célula se requiere de cierta ayuda, entre comillas.
Por eso se le llama transporte, por eso se le llama difusión facilitada. Difusión facilitada es cuando entra la glucosa o los aminoácidos, pero se le facilita el ingreso, pero no se gasta energía. Ya, entonces en conclusión, el transporte de sustancias que se hace a través de la membrana hay dos tipos, pasivo y activo. ¿Cuál se gasta energía o ATP? El activo. ¿Cuál no se gasta energía? El pasivo. Ejemplo de transporte pasivo, como dijo su compañera, ósmosis, que es el ingreso y salida de agua. Otro ejemplo, difusión simple, que es el ingreso y salida de gases. Otro ejemplo, difusión facilitada. Difusión facilitada, que es el ingreso de la glucosa. Entonces no te olvides, ósmosis, difusión simple y difusión facilitada. Son los tres ejemplos de transporte pasivo. Y, profe, ¿qué era transporte activo? Transporte activo es cuando se gasta energía. Cuando se gasta energía. Justamente en esa imagen donde está el color verde y celeste y dice proteína transportadora. O sea que hay una proteína que va a dar el ingreso de ciertas moléculas como la glucosa. Por eso se llama difusión facilitada. ¿Y transporte activo qué, profe? Transporte activo es cuando... Transporte activo es cuando... Transporte activo es cuando no... cuando se va a gastar energía. Transporte activo es cuando se gasta energía. Cada vez que la célula va a ingresar, se va a gastar energía. Ejemplo, el transporte por bombas, así se le llama. Como la bomba de sodio y potasio. Como estamos mostrando ahí en la imagen. Esa estructura roja. ¿Qué ocurre? Que cada vez que salen 3 sodios, ingresan 2 potasios. Es necesario que ocurra eso. Por ejemplo, en el impulso nervioso. Pero cada vez que ocurre eso, la célula gasta energía. Pero no hay problema. O sea, tiene que ocurrir. Porque es necesario que ocurra. ¿Ya? Entonces, ejemplo de transporte activo, profe, transporte por bombas. Transporte por bombas. El otro sería transporte por masas. Transporte por masas se llama así cuando las moléculas son por decirlo, molecularmente hablando, más grandes, y es necesario también que puedan ser que ingresen o salgan esas sustancias o esas moléculas. Entonces, dos ejemplos en transporte activo: transporte por bombas y transporte de masas. Pared celular. ¿Qué viene a ser? La pared celular es un tipo de cubierta, ¿no? Es un tipo de cubierta. Es un tipo de cubierta. Pregunta, ¿la pared celular es un tipo de cubierta que está en la célula animal o célula vegetal? ¿Qué dicen ustedes? Vegetal. 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 Puede ser formado por celulosa o puede ser formado por quitina, dependiendo si es en los hongos quitina, si es algas y plantas, tiene celulosa. Ya. Ahora, esa pared celular puede permitir en sí que las células vecinas intercambien moléculas o sustancias. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la pared celular
puede tener unos espacios, unos canales o poros, ahí está, llamados plasmodesmos. Los plasmodesmos entran y salen sustancias, permiten comunicación entre células vecinas. ¿Bien? Ya. Ahora, luego viene el citoesqueleto. El citoesqueleto viene a ser un componente del citoplasma, y va a estar, se va a encargar de dar el soporte interno a la célula. Es como si fuera el armazón de la célula. Es como que les pregunto, hace 2 días hubo temblor en Lima, ¿no? ¿Sintieron el temblor? Sí, creo que Sí, fue pero Sí, profe. hace 2 días, creo. No sé. Sí, profe. fue en la madrugada, ¿no? Sí, como las 4 de la madrugada, creo que fue. A las Ah, 2. A las 2. algunos me dicen, profe, sí, yo vivo en el piso 10, profe, sentí el temblor. Dice, ¿no? Pero obviamente que si estoy en el piso 6, piso 5, o piso 7, 8 más, obviamente se siente un poquito más el temblor. Ya. ¿Qué parte de la edificación de este edificio que uno puede vivir, ya sea de 12 pisos, 10 pisos, es quien le va a dar el soporte a la edificación? El primero. No, pero ¿qué parte de la estructura del edificio? La columna. La columna. Claro, las Las columnas, ¿no? columnas, Las columnas, las vigas, ¿no? La base, el cimiento. Y una columna tiene, bueno, fierro, cemento, ¿cierto? Ya. Acá es igual. ¿Quién le va a dar el soporte interno en la célula? El citoesqueleto. El citoesqueleto. Y resulta que ese citoesqueleto va a estar constituido por 3 tipos de estructuras. Es como que yo para hacer una columna o hacer parte de edificación en una casa puedo usar fierros de diferentes diámetros, ¿no? Acá es igual, acá, bueno, mi comparación sería que el citoesqueleto va a estar formado por 3 estructuras, unas de mayor grosor en nanómetros, llamados microtúbulos, otros llamados filamentos intermedios y otros llamados microfilamentos. Los microtúbulos están formados por una proteína llamada tubulina. Los otros 2 pueden estar formados por la queratina o por la actina. Los microtúbulos están formados por la proteína llamada tubulina. Incluso los microtúbulos pueden formar parte de estructuras como los flagelos, que son estructuras que le dan movilidad o movimiento a ciertas células, como en el caso, hablando de célula eucariota, como en el caso de los espermatozoides, ¿no? Ya. Y los filamentos intermedios, los microfilamentos, pueden permitir, por ejemplo, el cierto movimiento interno en el citoplasma, ¿no? Todos en sí se van a encargar básicamente de ser el armazón de la célula, como se muestra en el dibujo. Luego tenemos, aparte del citoesqueleto, otro componente de la célula, tenemos el citosol, que es la parte coloidal, entre comillas líquida, porción coloidal del citoplasma, el citosol. Otras estructuras, tenemos las organelas u organoides u orgánulos. Entre ellos tenemos los ribosomas. Los ribosomas vienen a ser un tipo de estructuras de la célula que pueden estar constituidos por 2 unidades. Una se va a llamar subunidad menor y otra se va a llamar subunidad mayor. Pero si yo comparo los ribosomas de la célula procariota y de la célula eucariota, el de la célula eucariota se va a llamar subunidad 40S, la menor, y la mayor 60, en la procariota se llama 30 y 50.
Pero todo el ribosoma del eucariota se llama 80S y de la procariota se llama 70S. Profe, pero el eucariota, ¿cuánto dice? Se le llama 80S. Profe, pero 40 más 60 no es 80. ¿Cuándo de la procariota cómo se llama? 70S. Profe, pero 30 más 50 no es 70. Es que no es algo aritmético. No es algo aritmético, ¿no? Entonces, así se le llama el ribosoma del eucariota 80S y el de la procariota 70S. ¿Y de qué se encargan los ribosomas? De sintetizar proteínas. ¿Y para qué pueden ser importantes las proteínas? Las proteínas son importantes para poder formar nuestro cabello, nuestra piel, los huesos, forman parte también de la sangre, de la hemoglobina. Hay proteínas que nos defienden. Hay proteínas en el músculo para el movimiento de contracción. O sea, las proteínas tienen muchas funciones biológicas. Luego tenemos otras estructuras más de la célula. Los dos en conjunto, tanto el retículo endoplasmático como el aparato de Golgi, se van a llamar sistema de endomembranas. ¿Está bien? El sistema de endomembranas va a estar formado por el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. ¿Está bien? El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, los dos son llamados sistema de endomembranas, se encuentran en el citoplasma. El retículo endoplasmático se divide en dos. A ver, ¿quién me dice cuáles son los dos tipos de retículo endoplasmático? Liso y rugoso. Liso y rugoso. Liso y rugoso. Liso y rugoso. ¿Cuál de los dos puede tener ribosomas? Rugoso. El rugoso y el liso no. Entonces, el retículo rugoso se va a encargar de formar proteínas. Y el liso se va a encargar de la detoxificación de sustancias. Detoxifica sustancias. El liso se encarga de la detoxificación de sustancias, eliminar sustancias tóxicas de la célula. Además, forma lípidos también. El liso forma lípidos también. El liso forma lípidos también. Ya, y el aparato de Golgi viene a ser otra estructura de la célula que se llama justamente Golgi en honor al fisiólogo italiano descubridor. Aparato de Golgi o complejo de Golgi o Golgisoma. Y va a estar constituido por unas estructuras llamadas dictiosomas y vesículas. Dictiosomas y vesículas. En el aparato de Golgi se va a formar, los lisosomas, se va a formar los lisosomas, que son otras organelas del citoplasma. ¿Ya? ¿Y qué función tiene el aparato de Golgi? Su función es la siguiente, a ver. Una comparación para que se entienda. Imagínense que uno de ustedes estudia por ahí alguna carrera, por ejemplo, está trabajando en una empresa de alimentos o una empresa agroindustrial y trabaja la parte de supervisión de plantas de proceso, de que esa empresa, pequeña empresa, exporte algún producto vegetal. Y ustedes, por ejemplo, cuando hacen el congelamiento de ciertos productos, los ponen en unas cajas. Entonces, se dan cuenta que ahí en donde están envasando ya no hay cajas, entonces llaman por teléfono al joven que está en almacén, le dicen, Juancito, hola, sí, ingeniero, Juancito, un favor, pues acá en el área de embalaje, de envasado, se acabó las cajas, pues ahí tienes en almacén stock, tienes alguna, ¿no? Sí, sí, ingeniero, tengo acá en el almacén. Súbete pues unas 30 cajitas, pues, ya, ingeniero, listo. Entonces, va Juancito y sube las cajas que están en almacén. Entonces, en un almacén
se guarda productos dependiendo del rubro de la empresa, se puede empaquetar, modificar, almacenar, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya, el aparato de Golgi es como si fuera un almacén, entre comillas, donde todo lo que se produce en el retículo va a pasar al Golgi, va a pasar al Golgi. Y se puede, cuando llega el Golgi se puede modificar, se puede agregar, adicionar alguna sustancia o molécula a lo que se ha formado y luego va a salir de la célula. Entonces todo eso se le llama secreción celular, que es la función del aparato de Golgi. Secreción celular. Secreción celular. Luego tenemos otros componentes del citoplasma, por ejemplo, los lisosomas. Los lisosomas tienen enzimas, se pueden encargar de muchas funciones, entre ellas la digestión celular. Algunos consideran que el lisosoma es como si fuera el estómago de la célula. Ingresa una sustancia a la célula, se engloba con una vesícula, se une al lisosoma y este lisosoma secundario puede digerir esa molécula y luego llevar hacia la membrana o salir esas sustancias producto de la digestión celular. Exocitosis es la salida de sustancias con gasto de energía. Endocitosis es el ingreso de sustancias con gasto de energía. Son partes del transporte de masas. Y también los lisosomas primarios es lo que se van formando en el aparato de Golgi. Pero también mi lisosoma puede hacer la función o se puede encargar de la autofagia. ¿Qué es autofagia? Cuando alguna estructura de mi célula, pone una mitocondria, ya no funciona, entonces se engloba el lisosoma a esa estructura y la digiere, ¿no? O la destruye, mejor dicho, a través de esas enzimas que tiene. Eso se llama autofagia. Cuando hay estructuras de la célula que ya no funcionan, entonces se destruyen, en otras palabras. Pero también se encarga de otra función que se llama autólisis. Autólisis es la destrucción de ciertas células programadas para que se autodestruyan. Programadas para que se autodestruyan, sí. ¿Y en qué caso puede pasar eso, profe? Un ejemplo muy clásico de explicar es en el caso de los sapos, ¿no? El sapo renacuajo, no está en el agua. A los 2 años pasa, desde etapa larva pasa a renacuajo, pasa a la etapa adulta. Pero en la etapa adulta ya no presenta cola. Cuando es renacuajo sí tiene cola. Pero cuando pasa a su estado adulto ya no necesita la cola. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Justo cuando está por pasar a su estado adulto, las células de su cola se autoprograman para autodestruirse, proceso llamado autólisis, y simplemente las células van a ser destruidas y queda prácticamente, obviamente, ya el sapo ya está en sus adultos, no necesita de cola. Por lo tanto, la autólisis es cuando las células se programan para autodestruirse. Un ejemplo está en el caso de la metamorfosis del sapo o rana, ¿no? Luego vienen las vacuolas, pero antes los peroxisomas. Son otras organelas de la célula, presenta enzimas para romper los peróxidos. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno es una molécula que puede ser tóxica para la célula, se rompe. ¿Quién rompe los peróxidos? Los peroxisomas. Por eso se le llama así.
¿Ya? Ahora, luego tenemos también las estructuras de la célula que se llaman vacuolas. En el caso de la vegetal, podría ser una única, grande obviamente. Almacena agua, almacena también pigmentos o sustancias de desecho. Y la célula animal, claro, porque la vacuola puede ser célula vegetal, en el caso del animal, en protozoarios, que son microorganismos, pueden estar pero pequeñitas, vacuolas pequeñas. Ya. Luego tenemos los cloroplastos. Pregunta para ustedes, ¿los cloroplastos están en la célula vegetal o en la célula animal? Vegetal. 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 Los cloroplastos presentan un pigmento que permite hacer la fotosíntesis. ¿Cómo se llama este pigmento? Clorofila. 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 Ya, resulta que los cloroplastos, tú logras ver, tienen su propio ADN, sus propios ribosomas, bueno, también tienen unas laminillas que se llaman tilacoides y todo el conjunto de tilacoides se llama grana, pero en el caso del cloroplasto, muchos hablan de una teoría que se llama la teoría endosimbiótica, donde indican de que posiblemente los cloroplastos y también las mitocondrias, que también tienen su propio ADN y sus propios ribosomas, han sido antes células y han ingresado a la célula eucariota y como que han convivido o coexistido con ellas. Eso se le llama la teoría endosimbiótica porque, o sea, ¿cómo explicar, no? Que esas organelas tengan su propia, su propio ADN, su propio ribosomas. Son estos dos grupos, ¿no? Los cloroplastos y las mitocondrias tienen su propio ADN. Ahí tenemos cómo se forman los proplastidios. O sea, el plastidio es un tipo de organelas de la célula vegetal. Entre ellos, los plastidios se clasifican en tres: los cromoplastos, los cloroplastos y los leucoplastos. Pero los leucoplastos, si ves en el diagrama, se divide el leucoplasto, se divide en tres, ¿no? Ya, primero, ¿para qué sirve el cromoplasto? Tiene pigmentos, pero son pigmentos para dar coloración a los pétalos, no sé, a las flores, a los frutos. Básicamente, los cromoplastos, esta es su función. Es como que alguna vez, de repente, a las señoritas presentes o los caballeros presentes han regalado alguna vez flores, ¿no? De repente su compañero alguna vez regaló unos tulipanes, o de repente unas rosas, o de repente orquídeas. Profe, no he regalado ni sábila, profe, ni ruda. Ya había en su momento, en algún momento vas a regalar de repente a una dama algunas flores muy coloridas y resulta que esa coloración de esa flor es gracias a los cromoplastos. Los cloroplastos ya hemos estudiado. Los leucoplastos no tienen pigmentos, almacenan sustancias. No tienen pigmentos, almacenan sustancias.
Pero hay tres tipos de leucoplastos. A ver, te pregunto para ustedes, ¿cuál de los tres puede almacenar proteínas? A ver, Proteinoplasto. Proteinoplasto. azul. ¿Cuál almacenará ácidos grasos? Amiloplasto. Puede ser, ¿qué hacen los demás? El ailoplasto. El oleoplasto o llamado elaioplasto. Ese almacena ácidos grasos. El amiloplasto almacena almidón. ¿Está bien? Ya está. Luego tenemos la mitocondria. La mitocondria. Esa es su estructura externa, presenta su propio ADN, su ribosoma, su membrana externa, membrana interna, su ADN, unas partes de esa membrana se llama cresta. Y justamente a nivel de la cresta va a tener unas estructuras que se llaman ATPasas, como el dibujo de la perita, que parece una perita marrón, que tiene su F0, F1, se llama ATPasa, y esa estructura se va a encargar de formar el ATP. El ATP. Para que tu mitocondria funcione, necesita de dos cosas principalmente: de las moléculas de los alimentos y de oxígeno. A ver, ¿quién me comenta cuál es su plato que hoy día ha almorzado? A ver, ¿qué plato hoy ha almorzado? A ver. Aún no comió, profe. No comida. Tallarines rojos. Y con hambre, Ah, profe, y te cae clase. dinero, no puedo. Claro, yo sé Podrías que algunos de repente en las mañanas hacen otras actividades y en las tardes tienen clases, y a veces no puede ser que no les dé tiempo para almorzar, ¿no? Pero hay que tratar en lo posible de almorzar a nuestras horas, porque el detalle está que si almorzamos después de las 4, porque por ejemplo, ¿a qué hora terminamos la clase? A ver, 4:50, ¿no? O a las 5. ¿A qué hora acabamos? Sí, casi 6 de la tarde. No, bueno. la clase de biología, ¿a qué hora acabamos? 3, 4:50. que viene su recreo, ¿no? Claro, viene su recreo, ¿cierto? Ya, si yo como 4:50, pues bueno, puedo hacerlo de vez en cuando, pero si es muy seguido, con el tiempo me puede hacer mal, ¿no? Pues sí, profe, pero yo en la mañana hago otras actividades, puedo ser que trabaje. Claro, sí, yo entiendo, yo también he trabajado y estudiado, pero en lo posible hay que tratar de comer, pero a veces no se puede, yo sí, pero en lo posible, porque eso con el tiempo nos puede hacer mal. Ahora, profe, ¿qué tiene que ver la comida con lo que estamos explicando? Claro, por ahí me dijeron tallarines rojos, tallarines de pollo, tallarines rojos. El tallarín tiene almidón, el pollo tiene proteínas, también hay grasas, ¿no? Para hacer, no sé, el aderezo para el tallarines rojos. También podemos tener ahí vitaminas, fibras, ¿no? Ya. Ahora, cuando, cuando hemos almorzado, ¿qué ocurre? Ese alimento ahorita ya está en el estómago, ¿no? Se está mezclando con el jugo gástrico. Al pasar las horas se van a digerir y se van a obtener los nutrientes en este caso, ¿no? Voy a obtener glucosa, aminoácidos, y esas moléculas van a pasar a la mitocondria para poder generar como parte de ellas, o ellas van a ingresar a la mitocondria. Claro, la glucosa primero se va a desdoblar por romper en el citoplasma, luego va a pasar parte de esas moléculas a la mitocondria, pero ¿para qué? Para formar energía, pero se va a necesitar del oxígeno.
del oxígeno. Por eso se dice que la función de la mitocondria es la respiración celular, que implica formar energía. Es como si fuera el motorcito o la batería o la pila que brinda esa energía a la célula para que la célula pueda hacer su trabajo celular. ¿Qué pasa si ya alguno de nosotros no ha almorzado ni ha desayunado en la mañana y de repente ya tampoco no cenó? Entonces tendremos mucha o poca energía. Poca. Poca. Ya, y si a eso le atribuyo que de repente no he dormido bien, he dormido 4 horitas o 3 horitas, tengan seguridad que estoy con sueño, ¿no? Y Profe, también, disculpe, y si pregunta, hay uno, ¿cómo es? Si hay uno, ¿cómo? ¿cómo sería? Si yo hice ayuno, ¿cómo sería entonces? Ah, ya, Porque claro, bueno, el ayuno es cuando comes por cierto poco periodo de tiempo y utilizas toda esa grasa para que se convierta en energía. claro. Pero el ayuno de repente en el caso de ustedes no va a ser pues 3 veces por semana, bueno, el ayuno podría ser una vez al día, o sea, me refiero a la semana, no voy a tener 3 ayunos, ¿no? No es lo ideal, ¿no? O sea, lo puedo hacer, puede ser por una cuestión de religión, de cultura o por situaciones económicas, no sé, pero no posible, o sea, el ayunar, es cierto, cuando yo ayuno, mi cuerpo va a usar mis reservas de energía, nosotros tenemos reservas de energía, moléculas que están guardaditas ahí, ¿no? Están, justo tu cuerpo se proyecta y va a tener moléculas que en situaciones así va a utilizar, cuando por ejemplo por X razones mi desayuno fue algo muy leve, así algo, no tomé un buen desayuno, entonces tu cuerpo, porque tú no puedes quedarte sin energía, o sea, tu cuerpo va a seguir utilizando energía. Por eso es de que nosotros vamos guardando. Ahora, cuando nosotros no solamente hacemos ayuno, sino de repente no almorzamos, un día almorzamos, otro día no almorzamos, o de repente a las 5 de la tarde nuestro almuerzo cena, y así, por X razones, trabajo, estudio, etcétera. Entonces ahí ya sí hay que tener cuidado, porque ya ha habido casos en la misma universidad, amigos, colegas que, por ejemplo, primero lo más rápido es la anemia, otro es la tuberculosis. O sea, mi opinión es que nosotros no podemos dejar de ¿cómo se llama?, de alimentarnos. Como te digo, puede ser que ayune, pero no sé, una vez al mes de repente, ¿no? Pero, o cuando estoy en situaciones de repente de que por X razón no puedo almorzar o desayunar, pero no, tratar de lo posible de no hacerlo frecuente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos gastando energía. Nosotros no somos seres autótrofos que podemos generar energía, nosotros la generamos de los alimentos. Me acuerdo de una prima, tiene su pequeña empresa, y ella pues no es gerente de su empresa y obviamente está todo el día, trabaja, está para acá, para allá. Entonces a veces cuando su esposo va a almorzar, ¿no? Que trabaja en otro lugar y se da cuenta pues que ella no ha almorzado, pues. Entonces obviamente le dice, oye, pero ¿por qué no has almorzado? No, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? No tengo tiempo. Y así se había dado cuenta que tanto es el estrés del trabajo que en la semana 2 veces, 3 veces no almuerza, ¿no? A veces por el estrés, por la preocupación, como que se nos va también el apetito. Pero entendamos que nosotros, como seres heterótrofos, necesitamos energía. Entonces, eso a la larga nos hace mal. Y ella ya tuvo una descompensación una vez, porque obviamente no estaba alimentándose, pues y a veces pasa, ¿no? Que a veces por trabajo, así, ¿no? Que estoy ocupado, no desayuno, no almuerza, y eso se le hace costumbre, como dice, no pasa nada, yo tengo reserva, soy fuerte, dice, no, ya está bien, pero va a haber un límite, pues, ¿no? Es muy frecuente, no fue una mala pasada, como se dice, ¿no? Me acuerdo antes, hace años atrás, un amigo trabajaba de 8 a 12 en un trabajo y de 3 a 10 en otro trabajo. Todo el día trabajaba, tenía 1 hora para llegar. Y le decía, ¿vamos a almorzar? No, José, no llego a mi trabajo. Se comía en este tiempo, bueno, los famosos hamburguesas con su gaseosita. En el carro se iba comiendo. Ese era su almuerzo. Y se le hizo costumbre, pues, ¿no?
porque obviamente en ese momento no lo sientes porque tu cuerpo va usando tus reservas. Y se le hizo costumbre, ya no lo hacía una vez a la semana, sino lo hacía 2, 3, 4, multiplicándolos por semanas, por meses. Llegó un momento en el cual ya no aguantaba más y tenía un dolor en la espalda, dice, sentí un dolor en la espalda, que no aguantó más el dolor y fue al médico. El médico te pregunta, ¿no? Te pregunta siempre antecedentes de algunas enfermedades, te pregunta qué te dedicas, cuál es tu ritmo de trabajo, tu ritmo alimenticio, te preguntan, ¿no? Entonces le dicen, no, doctor, bueno, trabajo en la mañana, en la tarde, muy bien, le dice, ¿y en qué momento almuerzan? Le dice, no, doctor, bueno, a veces no almuerzo, o a veces me como mi hamburguesita, y en la noche, ¿no? Sí, pero por el ritmo de trabajo que usted tiene, no me está almorzando bien y puede ser que algo tenga. Entonces, cuando le sacan la placa, se da cuenta el médico que el pulmón presenta una envoltura que se llama pleura, ¿no? Entonces él tenía un líquido, había un líquido, se había generado un líquido entre esas pleuras que están ahí en el pulmón. Se había generado un líquido. Entonces él le dice, doctor, de repente es porque como yo juego fútbol, los fines de semana capaz no sudo y eso me hace mal. Y el doctor le dice, no, le dice, no es por eso, le dice, ese líquido que tú has generado dentro de tus pulmones, y ese malestar que ahorita tienes tan fuerte, es porque como tú no te estás alimentando como debe de ser, nosotros convivimos con una serie de microorganismos. Al estar baja tus defensas, al no estar bien alimentado, esos microorganismos entran a tu cuerpo, invaden, en este caso, tu pulmón, tus órganos, y esto lo que se ha generado, o sea, drenado ese líquido. Entonces me dice que con una aguja la enfermera le sacó, pues de la espalda le sacó con mucho cuidado ese líquido. Esa botellita de frugos, dice que casi, así como esa botellita, parecida esa botellita en un frasco, casi lo llenaron de ese líquido que le sacaron. Casi lo llenaron. Y ya después, obviamente estuvo como 2 semanas mal, y de ahí ya lo veía que no gozaba. Ya tuvo que renunciar a un trabajo, y así eso es lo que a veces nos cuesta un poco entender, ¿no? O sea, según el ritmo que tenemos, podemos trabajar, estudiar, pero en lo posible, no podemos descuidar nuestro ritmo alimentario, porque lo más rápido que también nos puede dar es la gastritis también, cuando no comemos a nuestras horas. Entonces, y la mitocondria se encarga de eso, de formar energía, ¿no? Y eso se llama respiración celular. Es cierto, mi célula o mi cuerpo va a usar reservas de energía. Cuando ayuno, cuando estoy sin desayunar por X razones, bueno, yo tengo reservas. El problema es que yo me confío de eso y sigo haciendo ese desorden alimenticio, y eso me afecta, porque yo necesito generar energía. ¿Pregunta? Profesor, Sí, profesor, una sí, pregunta. pregunta. Dime. Yo tengo un familiar, por ejemplo, que desayuna a las 5 de la mañana y también almuerza a esa hora. Y de ahí llega de su trabajo en la tarde, como a las 5 de la tarde, y come normal su cena, pero comida. Ya, ¿Cómo sería ahí? ya, claro, buen aporte. A las 5 de la mañana desayuna y almuerza, o sea, su desayuno Sí, es un banquete. sí, ese es su avena, su pan con jamonada, con queso, no sé. Y Desayuno, también su almuerzo, pues, ají de gallina, caucao, claro, lomo saltado, así. claro. Pero a la vez, ¿no? A la vez lo come todo, ¿no? Claro, o sea, a la vez, porque entra a trabajar, o sea, sale a las 6, a ver, no, 5:30, y para que llegue a su trabajo a las 7. De su trabajo sale a las 3 y está llegando como a las 4:30, así, hasta que se afecta todo por el tema de bioseguridad, hasta las Claro, 5 por ahí está que come otra vez. es su cena prácticamente. Claro, o sea, come otra vez comida, lonche, todo, ya, y a las 8 en punto ya se está acostando a dormir hasta el día siguiente que se levanta pues a las 4. Claro, y en este caso, ya me imagino que está en ese ritmo un año por lo menos, o meses, ¿no? 12 años. Claro, ¿ves? Ya, claro, lo más acá es que ese también es un detalle. Yo, por ejemplo, también siempre cuidé mucho mi estómago hasta en la universidad, pero ya cuando uno trabaja, a veces
hay que acomodarse al ritmo de trabajo, ¿no? No sabemos dónde vamos a trabajar, de repente en provincia, un trabajo así, o vamos a trabajar en una mina, no sabemos, ¿no? Y ya cuando trabajamos ya tenemos que acostumbrarnos al ritmo del trabajo. Ahora, lo importante de tu primo que está haciendo, esta familia que está haciendo, es que él tiene en mente como criterio principal que tiene que alimentarse, porque yo me acuerdo que un hermano también trabajaba algo parecido, pero sabes que era, si él desayunaba normal, pero él llegaba a las 5 y decía, a las 5 es mi almuerzo cena, 5 y media era su almuerzo cena, pero en la mañana su desayuno era muy suave, leve, casi nada. Y pasó meses y se enfermó, le dio gastritis, no sé qué más. Pero en ese caso tu primo lo que trata de hacer es compensar básicamente, sabe que a veces es que depende del trabajo donde estamos, podemos demorarnos 2 horas en llegar, 3 horas en llegar, tenemos a veces son las 6, 5 ya. Pero en la mañana él me está tratando de comer. Por eso hay un dicho, ¿no? Hay un dicho que dicen, desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como mendigo, ¿no? Entonces, si mi desayuno es bien sustancial, yo también en algún momento que estaba trabajando en una empresa de alimentos también pasaba igual. Mi desayuno era algo parecido, así como tú me has dicho. Y yo de verdad llegaba, era la 1, no sentía hambre. No sentía, porque tu desayuno es bien sustancial, ¿no? Como que, por decirlo en términos comunes, como que tu cuerpo va aguantando, va resistiendo, ¿no? Va a El resistir, problema profesor. sí, pregunta. Y se lleva fruta, cualquier fruta se Claro. lleva, o se lleva sus tostadas, o se lleva su Es lo que, su cebada. justo es lo que te iba a preguntar, porque de todas maneras por ahí le puede un poquito de hambre y va comiendo algo, ¿no? Entonces es lo que justo te iba a preguntar, como que va comiendo algo, y eso, bueno, en parte compensa un poco, ¿no? Pero es básicamente por el ritmo de trabajo que tiene, pero él lo bueno es, como te digo, que él es consciente de que tiene que alimentarse, o sea, pero así, como te conté el caso de mi amigo, u otras personas, no, dicen, no pasa nada, no, y no, o sea, no simplemente no come, dicen, no, y se confían, ¿no? Pero lo bueno es que tu familiar es consciente de que tiene que alimentarse, ¿no? Incluso, Sí, profesor. eso es lo bueno, pues eso es lo bueno, que se está alimentando, y por eso hacer eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay hogares donde, por ejemplo, almuerzan, no, mejor dicho, perdón, desayunan, almuerzan y ya no cenan. Hay hogares donde ya no cenan ya. Donde ya no cenan. Entonces, claro, pero su almuerzo, su desayuno es sustancial, ya su cena es un lonchecito, nada más, ¿no? Entonces, lo importante es justamente, como te digo, alimentarse, ¿no? Y ahí, profesor, esto se mantendría con energías, diga, porque cuando regresa a su casa, normal se desinfecta y recién a las 5 ya está comiendo y cenando, pues las dos cosas a la vez. Claro, o sea, normal, porque se está alimentando, pues. O sea, lo importante es que se está alimentando. Mientras esté generando energía, no hay problema. El problema es cuando no consume alimento. Ahí está el problema. Y duerme 8 en punto. 8 en punto duerme. Ah, porque tiene que trabajar 8 en temprano. punto se levanta a las 4. Ah, claro. Es por su ritmo de trabajo, pues, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Muy bien. Gracias, profesor. Ya. Gracias también a ti. En el caso del núcleo, como ven en la imagen, el núcleo es podemos decir, donde está la información genética, ¿no? La información genética está en el núcleo, pero ese núcleo va a presentar partes. Ahí vemos en la imagen, por ejemplo, dice envoltura nuclear o carioteca. El contenido del núcleo se llama cariolinfa, claro, no está ahí en la flecha, pero se llama cariolinfa. Luego encontramos una estructura ovoidal que se llama nucleolo, donde se forman los precursores de los ribosomas. Y encontramos lo más importante, que es el ADN, pero que está asociado a unas proteínas.
que se llaman histonas, en conjunto se llama cromatina, pero ahí en la imagen dice eurocromatina, heterocromatina. O sea, quiere decir cuando esa cromatina o ese ADN está, por decirlo, más agrupado, se llama hetero. Cuando está menos agrupado, se llama euro. Por lo tanto, el núcleo tiene 4 partes principales: la carioteca o envoltura, la cariolinfa, la cromatina y el nucleolo. Ya. Continuamos a ver. Ya. Ahora, hay 3 procesos importantes. Hay 3 procesos importantes. Hay 3 procesos importantes que ocurren en el núcleo. O mejor dicho, en la célula. Replicación, transcripción y traducción. ¿Cuáles son? Replicación, transcripción y traducción. ¿Está bien? 3 procesos: replicación, transcripción, traducción. Pregunta: en el caso de la replicación, ¿dónde ocurre? En el caso de la replicación, ¿dónde ocurre? ¿En el núcleo o en el citoplasma? ¿En el núcleo? En el núcleo. La transcripción también ocurre en el núcleo. Y la traducción ocurre en el citoplasma. Ahora, ¿qué es la replicación? ¿Te acuerdas que es? Ahí está. Ahí se ve la imagen. Ya. La replicación es la duplicación del ADN. O sea, cuando nuestras células, por ejemplo, nosotros en la piel vamos renovando células. Las células, al renovarse, también el ADN tiene que duplicarse para esas nuevas células. Entonces, eso se va a llamar justamente replicación. ¿De qué es la replicación? Es la duplicación del ADN. ¿Dónde ocurre? En el núcleo de las células. ¿Está bien? Ya. Ahora, a partir de ese ADN se puede formar el ARN. A partir del ADN se puede formar el ARN. Eso se llama transcripción. Transcripción. Se llama transcripción. ¿Dónde ocurre? También en el núcleo. Y el otro proceso es la traducción, que es la síntesis de proteínas. ¿Está bien? Traducción, que es la síntesis de proteínas. Es la síntesis de proteínas. ¿Dónde ocurre? En el citoplasma. En el citoplasma. ¿Ya? Profesor, Ahora, disculpe, ¿podría pregunta. repetir la función de transcripción, por favor? Ya. A ver, repito. Hay 3 procesos importantes que hay que recordar: la replicación, la transcripción y la traducción. La replicación es la duplicación del ADN. ¿Está bien? La transcripción es cuando se forma ARN. ¿Qué es la transcripción? Es la formación del ARN a partir del ADN. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la transcripción? Es la formación de ARN a partir del ADN. Esa es transcripción. Ahora, en el caso de los virus, como el VIH, su ARN, ¿te acuerdas? Lo puede convertir en ADN. Eso se llama retrotranscripción. Retrotranscripción. Por eso hay una flecha ahí de ARN a ADN
retrotranscripción, que lo hacen por una enzima que se llama retrotranscriptasa. Entonces, ¿qué es la transcripción? Es la formación de ARN a partir de ADN. Y la traducción, síntesis de proteínas. Ahí está. ¿Está bien? Ya. Ahora. Repito, ahí está. Lo ven en la imagen. ¿Qué es la replicación? A ver. ¿Qué es replicación? Duplicación de ADN. Duplicación de ADN. Exacto. Eso es. Duplicación de ADN. Ahora, si tú ves al lado derecha, está el ADN. Ya, ese ADN se va a duplicar, mira. ¿Cuántas cadenas tiene el ADN? 2. ¿Cuántas tiene? 2. Correcto. 2. Tiene 2. No, por acá está. Tiene 2. Ya, y si te das cuenta, cuando el ADN se duplica, o se va a formar 2 ADNs nuevos, ahí lo ven en la imagen, 2 ADNs nuevos, pero te das cuenta, cada uno tiene una cadena azul, o sea, como si fuera la cadena antigua, y esa cadena roja es la cadena nueva. Por eso decimos que la replicación es semiconservativa. ¿Por qué decimos que es semiconservativa? Porque cuando se forma el ADN, se va a conservar una cadena y va a tener una cadena nueva. Ahora pregunta por ustedes, ¿esos ADNs nuevos que se han formado pueden duplicarse de nuevo, sí o no? Sí. Okay. Esos Sí. ADNs nuevos, ¿se pueden duplicar de nuevo o no? Sí, sí se pueden. Sí, pueden volver a duplicarse y así sucesivamente. Y ahora, para poder duplicar el ADN no es tan simple en realidad. Participan unas moléculas que se llaman enzimas. Las enzimas participan en poder generar otro ADN nuevo. ¿Ya? ¿Cuáles son esas enzimas, a ver, que participan en poder formar ese ADN nuevo? Son 5. Bueno, principalmente, ¿no? A ver, dime una de ellas. Adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. No, esos son los componentes del ADN. Esas son sus bases nitrogenadas. Son sus componentes. Claro, el ADN tiene las bases nitrogenadas que son 4 principales, que ahora justo lo vamos a repasar. ¿No? ¿La A quién era? La adenina. ¿No? Adenina. La T. Timina. Timina. La G. Guanina. La C. Citosina. 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 Está bien. Ya. Pero en este caso, lo que yo estaba preguntando era lo siguiente, que para que se pueda formar un nuevo ADN, participan unas moléculas que se van a llamar enzimas. ¿Ya? Esas enzimas son las que están ahí mostrando en la imagen. Ya, les ayudo a ver. Ahí dice topoisomerasa 1. ¿Y la ligasa, profe? La ligasa ya.
Ya, la ligasa. Otra. Topoisomerasa una, ligasa otra. Helicasa, ¿hay helicasa en la imagen? No, con H. Helicasa. Sí hay, profe. Ya, 3. Otra. A ver. Ahí. Primasa, Primasa. ya. 4. Falta una y es la más importante de todas. ADN polimerasa. Esa es. Polimerasa, ajá. Sí, está bien. ADN polimerasa o polimerasa, o a veces también le llaman DNA polimerasa. Ya, ahora, entonces repito, para que tú dupliques, o sea, tus células van duplicando. Tú vas duplicando ADN, ¿no? Tú vas duplicando, vamos duplicando ADN, ¿no? Entonces se necesita ya, entonces, para poder duplicar el ADN se necesitan enzimas para poder hacerlo. Primero el ADN, como tú ves, está enrollado, ¿no? Entonces se necesita primero desenrollarlo. El ADN se desenrolla. ¿Quién desenrolla el ADN? La topoisomerasa. Ya, la topoisomerasa. Luego se va a separar los enlaces puentes de hidrógeno. ¿Quién separa los puentes? ¿Quién rompe eso? La helicasa. Ya está. Luego se tiene que poner las bases complementarias. Si te das cuenta, al separarse las dos cadenas, en la cadena de arriba se va a completar las bases complementarias y en la cadena de abajo se va a poner otras bases complementarias y así se van a formar dos nuevos ADN. ¿Quién está completando eso? Las bases complementarias, la ADN polimerasa poli que dice ahí. Incluso si hay algún error, si se daría algún error, si se da algún error, la misma enzima corrige el error. Si se da algún error, la misma enzima corrige el error. Porque yo les pregunto, ¿qué pasaría si una mujer, por ejemplo, gestante, estaría, por ejemplo, dentro de las recomendaciones le dicen obviamente que no fume, no tome, no se automedique? ¿Por qué? ¿Por qué razón le dice eso el médico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué le da esas recomendaciones? Porque eso también afectaría Por la al salud feto. del bebé. Sí, ¿no? Claro, claro, por el feto, pues, ¿no? Podría ser, de repente, podría generar alguna malformación, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser que puede generar alguna malformación, podría afectar al feto, claro. Entonces, pero ¿qué pasa? En lo posible, cuando va a haber algún desperfecto, algún problema a nivel de ADN, en lo posible mi mismo complejo enzimático va a tratar de repararlo. Bueno, va a hacer todo lo posible por hacerlo. Pero a veces ya, pero a veces ya es, no se va, no, de repente no se va a poder, de repente es mucho el daño, entonces, no va a quedar otra que se podría generar ese desperfecto y conllevar a esa malformación, ¿no? Pero lo posible, el ADN, mi material enzimático va a tratar de poder tratar o reparar ese daño. Ahora, y en el caso de la ADN ligasa, una vez que están puestos
las bases complementarias se va justamente a unir esas bases complementarias por la acción de la ligasa. La ligasa va a unir esas bases complementarias. ¿Bien? Va a unir esas bases complementarias. Y la ADN primasa, que no hemos comentado su función, es la que va a formar un molde que se llama cebador. Un molde que se llama cebador. Ese molde es el que va a permitir como que guiar la replicación. Entonces la primasa hace eso, forma ese molde. Ahora, ¿qué ocurre? Resulta que cuando se forma ese nuevo ADN que se va a formar, te das cuenta, hay una cadena que dice cadena adelantada y otra que dice cadena atrasada o retrasada. Se le llama cadena adelantada o continua y se le llama cadena retrasada o discontinua. Ya, y resulta que Okazaki, un bioquímico japonés, se dio cuenta que en una de esas cadenas complementarias para formar ese nuevo ADN, quedaban unos fragmentos de genes, habían unos fragmentos de genes entre los moldes o ARNs o cebadores. Y a esos fragmentos de genes le puso justamente su apellido, le puso fragmentos de Okazaki. Incluso fue pregunta de examen de admisión hace muchos años atrás. ¿No? Decía, la replicación ocurre en el núcleo, es la duplicación del ADN, donde participan muchas enzimas. Sin embargo, los fragmentos de Okazaki se observan en, decía la pregunta, y la respuesta era cadena discontinua del ADN, ¿no? Cadena discontinua. Bueno, ahí dice cadena retrasada, que es lo mismo en realidad. Y entonces, mira, así como en casa, por ejemplo, cuento que somos 5 hijos, ¿no? 5 hermanos, entre varones y mujeres, y nuestros padres, nosotros, o sea, podemos estudiar, trabajar, pero tenemos también ciertas responsabilidades en casa. Uno se puede encargar de la limpieza, otro se puede encargar de repente de apoyar en cocinar, otro de comprar las cosas para la semana y así, ¿no? Cada hijo tiene una función, ¿cierto? O sea, ayuda en casa, ¿no? Es igual, dentro de mi núcleo hay enzimas que ayudan a duplicar el ADN. Y estas son estas que hemos dicho. La primasa, la topoisomerasa, la helicasa, la ligasa y la ADN polimerasa. Ahora, en el caso de la transcripción, ¿qué es la transcripción? Es la formación de ARN a partir de ADN. Es la formación de ARN a partir de ADN. Es la formación de ARN a partir de ADN. Esa es la transcripción. Entonces, mira tu ADN, que es el azul. Justo uno de sus compañeros me dijo, ¿no? Me mencionó a la adenina, la guanina. Esas son bases nitrogenadas del ADN. Ahí está, mira el azul que tiene 2 cadenas, que es el ADN, y mira sus bases ¿no? Sus bases nitrogenadas. Tengo la E, la G, la A, la C, la T, ¿no? Ya sabemos quiénes son cada una, ¿no? Y te acuerdas que la A se une con la T y la G con la C. Ya, pero ¿qué ocurre? Cuando el ADN va a formar ARN, el ADN se desenrolla primero por la acción de la topoisomerasa. Se desenrolla y en una de las cadenas
va a servir como que de molde para poder formar el ARN. Pero ese ARN que tiene una sola cadena, ahí está, lo ves en rojo, si te das cuenta, ¿qué base hidrogenada que está en el ADN no está ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué base nitrogenada que está en el ADN no está en el ARN? ¿El uracilo? La timina. La timina, Claro, la timina. claro, el uracilo es nuevo, ¿no? Claro, no está, claro, la timina que está en el ADN no está en el ARN porque está, como dice su compañero, el uracilo, exacto. Es una forma de reconocer que esa cadena o esa molécula o esa macromolécula es el ARN. ¿Cómo sé, profe, que eso de azul es el ADN? Porque tiene dos cadenas enrolladas. Otro, porque tiene presencia de una molécula timina. ¿Cómo sé que esa cadena o esa molécula de una sola cadena en rojo es ARN, profe? Porque tiene uracilo. Es característico del ARN. Ya, entonces, cuando se desenrolla el ADN, va a servir para que se va a formar la futura cadena de ARN. Por eso me preguntaban, profe, ¿qué es transcripción? Es la formación del ARN a partir del ADN. Luego que se forme el ARN, ese ADN se vuelve a enrollar y normal, no pasa nada. ¿Y qué es la traducción? Ah, ya, me olvidaba algo. Para la enzima principal que participa en esa transcripción es la ARN polimerasa. Es la enzima principal que participa en la transcripción. Ahora, profe, ¿qué es la traducción? La traducción viene a ser la formación de proteínas. ¿Por qué hablamos antes de los alimentos, de la importancia y todo esto? Porque nosotros hemos dicho que necesitamos proteínas. Mi piel tiene proteínas, mi hueso tiene proteínas, mi sangre tiene proteínas, mi cabello tiene proteínas, mis cartílagos tienen proteínas, tenemos proteínas de defensa. Entonces, tenemos proteínas para contra mis músculos. Entonces, por eso es importante las proteínas. Y resulta que para formar proteínas necesito de unas unidades que se llaman aminoácidos. Esos aminoácidos, un grupo de ellos llamados esenciales, los obtengo de los alimentos. De los alimentos. Por eso la importancia de alimentarlos, no tanto en cantidad, sino en calidad, ¿no? En cuanto a pescados, cereales, ¿no? Menestras. Entonces, por eso, que para formar la proteína necesitamos de los aminoácidos. Y además, como vemos ahí, además, la traducción o la formación de proteína ocurre o participa el ribosoma. Ahí está. El ribosoma. ¿Quién más participa? El ARN mensajero. Lo ves arriba en la derecha, dice ARNM. Toda esa cadenita azulita es ARNM. Pero ¿qué es G, G, U, C, A, G, G, U, G, A? ¿Qué son? Sus bases nitrogenadas. Pero resulta que se los ha agrupado, o sea, pues se han agrupado de 3 en 3. A ver, dime los primeros 3 de izquierda a derecha. A ver, dime las 3 primeras bases nitrogenadas de derecha a izquierda. No, perdón, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Citosina, uracilo, citosina. De izquierda a derecha, las 3 primeras. Guanina, uracilo. Uracilo. Claro, de izquierda a derecha, en el ARN mensajero en el azul, las 3 de izquierda a derecha, del extremo, guanina, uracilo, está bien, ¿no? Otras 3, las que siguen, ¿quiénes siguen? Las 3 que siguen. Uracilo, citosina y adenina. Las 3 que siguen. Guanina, adenina y Uracilo, citosina, Ya, entonces uno es GGU, el otro es UCA, el otro es GAG, el otro es GUG, así, ¿no? De 3 en 3. Ya. De 3 en 3. Resulta que cada 3 uso el prefijo tri. Cada 3, triplete se llama, cada 3. Pero voy a usar la palabra codón. Cada 3 le voy a llamar codón.
Codón, 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 codón. Entonces, ¿qué es un codón? Son grupos de 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el codón? Es cada tres bases nitrogenadas del ARN mensajero. Ese es un codón. Ya. Ahora, entonces, ¿quiénes participan para formar mi proteína, profe? Ribosoma, mi ARN mensajero. Participan mi ARN de transferencia, si no sé si ves si dice ahí ARNT, que significa transferencia. Vacío, ¿por qué? Porque ya no tiene el aminoácido. El ARN de transferencia es el que trae los aminoácidos y va a permitir formar la cadena de futura cadena de proteínas. ¿Te das cuenta? El ARN de transferencia, en la derecha, el CCA que me habían mencionado por ahí, el CCA, citosina, adenina, esos 3 se llama anticodón. ¿Qué es el anticodón? Son las 3 bases nitrogenadas del ARN de transferencia. ¿Ya? Y ese anticodón, ¿con quién se une? Con el codón que está en el ARN mensajero, que son cada 3 también. Por eso tú ves, por ejemplo, en el azul, de izquierda a derecha, donde está el azul con lila, el verde con lila, perdón, dice CUC. ¿Con quién se ha unido el CUC? Con GAG. El CAA, ¿con quién se ha unido? Con GUA. El UUU, ¿con quién se ha unido? Con AAA. O sea, siempre es complementario. Recuerda que en el ARN la A se une con la U y la G se une con la C y viceversa. La A con la U o la U con la A y la G con la C o la G con la G con la C o la C con la G. No te olvides, la A con la U y la G con la C. A ver, si me has entendido, a ver. Si dice así, dice así una pregunta. Si Patricia se encuentra en la clase de biología molecular y el catedrático les pide que indiquen las bases complementarias o el anticodón para el codón GGG. ¿Cuál sería la respuesta de Patricia? CCC. CCC. Yo que he preguntado, GGG, ¿no? Sí. Claro, si el codón es GGG, el anticodón, o sea, los 3 que se van a unir, que te hemos dicho que 3 entre 3 se unen, es el CCC. ¿Por qué? Porque la G se une con la C. Y si fuera el codón, te ponen poner el anticodón correspondiente y el codón es AUA. ¿Cuál sería el anticodón? AUA. UAU. UAU. Si es AUA, sería UAU, ¿cierto? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? ¿Algunos me entienden o está difícil? Solamente hay que recordar que en el ARN la fórmula de unión de sus bases complementarias en la A se une con la U y la G se une con la C. La A con la U y la G con la C. Ya. Profe, no entendí. ¿Eso también ocurre con el ADN? No, pero en el ADN la A se une con la T y la G con la C. Ahora, cuando yo digo codón, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿Al ADN o al ARN? ADN. ARN. Claro, el término codón solo se utiliza para cada 3 bases nitrogenadas del ARN, ¿cierto? Y si yo digo anticodón, también son 3 bases nitrogenadas, pero del ARN de transferencia. Es ese que parece como trébol marroncito. Profe, en el ADN es igual, claro, en el ADN la A se une con la T y la G con la C. ¿Por qué? Porque en el ADN no tiene U, ¿cierto? El ADN no tiene U, tiene timina, C. Esa fórmula, eso yo lo puse en la clase pasada, me parece. En el ADN la A se une con la T y la G con la C. Y en el ARN la A con la U y la G con la C. Ya.
Profe, ¿y qué es el glucerglibalisis? ¿Qué es eso? Son aminoácidos. ¿Y de dónde salen? Tu célula puede formarlos algunos, otros tú los obtienes de los alimentos. De ahí la importancia de consumir alimentos que contengan proteínas. Así es. Y finalmente, vamos a ver el código genético, pero no te me vayas a estresar. No es necesario memorizar toda esa tabla. Primero te voy a preguntar en qué consiste esa tabla. Es como decir, ¿tú has memorizado toda la tabla periódica en química? ¿Es necesario memorizar toda la tabla periódica? ¿Sí o no? No creo. No. Pero conforme yo voy estudiando los temas o voy haciendo ejercicios, se me van quedando algunos valores, ¿no? Algunos, el Z, ¿no? El número atómico, ¿no? Se me va quedando de los más conocidos, ¿no? Que yo voy utilizando el oxígeno, el hidrógeno. Claro, ya, acá también, lo que yo quiero que entiendas es que, ¿qué es el código genético? El código genético es un descifrado del cómo es que en mis células se producen mis proteínas. ¿Y quiénes participan? Los codones. Profe, ¿qué son codones? Ya hemos dicho. Son cada 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero. Ahora yo te pregunto, son cuatro bases nitrogenadas del ARN, ¿no? La A, la U, la G y la C. A ver, usando esos 4, mencióname un grupo de 3. Yo primero. U. A ver, mencióname otro. UGU. UUA. CCG. ACG. ACG, ¿qué más? UCA me dijeron por ahí, ¿qué más? CGU. ¿Qué más? CGU, ¿qué más? GUA. GUA, ¿qué más? CUG. UAC. UAC, CAU. CGG. GGG, SU. CCC. CCC, CUC. Ya, ahora te pregunta, ¿hasta cuántos grupos de 3 puedo formar usando esas 4 bases nitrogenadas? ¿Cuántos grupos de 3? A ver, usa de matemáticas, combinaciones, permutaciones. ¿Cuántos grupos de 3 puedo formar usando esas 4 bases nitrogenadas? ¿Cuántos grupos de 3? Mira, ahorita hemos dictado como 15 grupitos de 3. ¿Cuántos más puedo formar? ¿Cuántos? 64. 64, así es. Entonces el código genético te indica que son cerca de, mejor dicho, 64 codones, de los cuales, de los cuales 61 codifican aminoácidos y 3 no codifican aminoácidos. ¿Ya? Entonces, el código genético indica que son 64 codones, de los cuales 61 codifican aminoácidos y 3 no codifican. ¿Está bien? 64, de los 64, 61 codifican y 3 no codifican. Ya. 64, 61 codifican y 3 no codifican. Ahora, la forma como se van formando las proteínas por el código genético es muy parecido en las células de la cucaracha, a las células de elefante, a las células humanas. Por eso se le llama universal al código genético. Se le llama universal. ¿Está bien? Se llama universal. Y se dice que el código genético es degenerado, pero usan ese término degenerado para indicar que cada codón
o mejor dicho, varios codones pueden codificar al mismo aminoácido. A ver, quiero que me entiendas la tablita, mira, cómo funciona. No voy a memorizar, repito, todo eso, solamente voy a memorizar de todos esos codones que son 64, solo voy a recordar 4 de ellos, luego te voy a decir cuáles. A ver, mira, ya, el codón UUU, ¿está bien? La primera U, búscalo donde dice primera letra. ¿Se logra ver? Busca la U, ahí está arriba. La segunda U, búscalo donde dice segunda letra, está arriba. Y la tercera U, porque te he dicho UUU, búscalo en donde dice tercera letra, pero arriba, la U primerita. Entonces, haz una intersección, entre esas tres, haz una intersección como un plano cartesiano. ¿Qué palabrita sale? A ver, no sé si me dejo entender. UUU. Ya, ¿qué palabrita sale en la intersección? La U de la izquierda, la U de arriba y la U chiquita de la derecha. Haz la intersección, ¿qué palabrita sale? ¿Qué sale? Fe, pero se escribe PHE. ¿Lo ubicaste o no? Sí. A ver otro, mira. Ya, otro codón. CCU. A ver, el CCU, ¿qué palabrita me sale? A ver, la primera C, ¿dónde lo ubico? El lado izquierdo. ¿Cuál? Pro, ¿no? Sí. Pro, ¿no? ¿Ves? La primera C es en la primera letra, en la segunda C es en la arriba, y CCU te dije, en la tercera, ¿dónde dice tercera letra? Pues, ¿no? Busco la intersección, CCU, pro de prolina. Pro, ser, THR, todo eso son aminoácidos. Entonces, cada codón da un aminoácido. Pero si tú te das cuenta, pueden haber varios codones que dan ese mismo aminoácido. Ahora, cada vez que se forma tu proteína, que tiene 50 aminoácidos, como mínimo, tiene que iniciar siempre con el codón AUG. A ver, dime, ¿qué aminoácido, qué palabrita me sale el AUG? Busca el AUG. Met. Met es metionina. Entonces, si nos preguntan, ¿cuál es el primer codón? O sea, el primero que inicia para formar la proteína en todos los seres vivos, bueno, menos los procariotas, es el AUG. ¿Qué aminoácido codifica el MET, el metionina? Ahora, hay 3 codones que cuando aparecen en la cadena de ARN me van a indicar que hasta ahí nomás se forma la proteína. 3. Cada vez que salga cualquiera de esos 3, hasta ahí nomás se forma la proteína. ¿Quiénes son? El UAA. A ver, busca el UAA. ¿Qué sale? UAA. UAA. Stop. Stop. Ya, stop. El UAG. Stop. Stop. El UGA. Stop. Stop. Estos 3 ¿Qué codones. hacían ellos? ¿Cómo? ¿Qué hacían esos 3? Ya, esos 3, cuando aparecen en la ARN, quiere decir que hasta ahí nomás se forma la proteína, porque como mis moléculas saben hasta dónde forma una proteína. Por ejemplo, la insulina tiene 51 aminoácidos. ¿Cómo mi ARN, cómo saben que hasta 51 nomás tienen que formar? Porque ya hay una codificación, ya hay un código, ya hay una clave. Y de eso trata el código genético. Entonces, si tiene 51 aminoácidos, justo ahí va a aparecer cualquiera de esos 3, o el UAA, o el UGA, o el UAG. Esos 3 son codones de término, de finalización, o también le llaman codones sin sentido. No codifican ningún aminoácido, me indican que hasta ahí nada más se forma la proteína. Profe, no me voy a recordar. Sí te vas a recordar. Esos 4 creo que recuerdes. El primer codón, ¿quién es? AUG. Los codones de finalización o de término, ¿quiénes son? A ver, ¿cómo hace el mono? El mono hace UAA. UAA. Ahí está, ya me acordé. Uno de ellos es el UAA.
¿te acuerdas de tu gato? La G. Saca una A y pon la G. UGA. Ahora inviértelo. UAG. Ahí está. Los tres codones son, ¿cómo hace el mono? UAA. Ahí está. El otro, acuérdate de tu gato, saca una A, pon una G. UGA y el otro UAG. Esos tres quiero que lo recuerdes. Al igual que el codón de inicio. ¿Está bien? Profe, ¿y no hay tabla para el ADN? No, lo que pasa es que recuerda, esta tabla no es, en sí esta tabla nos muestra cómo se forman las proteínas y el ADN no participa en la formación de proteínas, quien participa es el ARN. ¿Me entiendes? Profesor, Sí. disculpe, ¿y qué significa cuando el código genético es degenerado? Ya, les había dicho que el código genético es degenerado porque un aminoácido puede ser codificado por varios codones. Eso significa degenerar. Cuando varios codones dan el mismo aminoácido. Para la pregunta de su compañera anterior, no es que esto sea del ARN, profe, hay una tablita para ARN, no, lo que pasa es que esto es el código genético. Y el código genético nos muestra cómo se forman las proteínas. Y para formar las proteínas se necesita el ARN. Por eso que hay una tablita como que pareciera que fuera el ARN. Pero no es que sea el ARN en sí. Por eso que no hay una como para el ADN, porque el ADN no participa en formar las proteínas, sino el ARN. Ya está. Profesor, ¿puede Pregunta. repetir del AUG, por favor? Lo de la metionina. Así, tú estás formando hemoglobina, insulina, cada proteína que tú estás formando en tu célula, primero, el primer aminoácido en formar tu proteína va a ser la metionina. ¿Quién codifica la metionina? El primer codón. ¿Quién es el primer codón? El AUG. ¿Qué es el AUG? Es el codón de inicio, que codifica al aminoácido llamado metionina. Si nos preguntan, ¿quién es el codón de inicio? AUG. ¿Cuál es el primer aminoácido que se codifica? La metionina. Eso nomás nos pueden preguntar. O los codones de término, ¿no? Porque hay bastante información, pero a este nivel que estamos todavía por ahora es eso lo que tenemos mínimo que recordar. Ya, pregunta 1, avión. Pregunta 2, avión. Ahí lo estás viendo. Pregunta 3, dedos. Si quieres le puedes tomar foto. Pregunta 4C. ¿Está bien? Puedes tomar foto de pantalla. 5, avión. 6, dedo. 7, beso. 8, casa. 9, avión. 10, dedo. 11, casa. 12, casa. 13, avión. 14, dedo. Y 15, beso, lo que me preguntaron. ¿Está bien? Sí, profe, una última consulta. ¿Cómo es que se llamaba Profe, cuando más de un codón codificaba el mismo aminoácido? Degenerado. Cuando varios codones codifican el mismo aminoácido, degenerado se dice. Dice que el código genético es degenerado porque varios codones codifican el mismo aminoácido. Ahí lo tenemos de nuevo. Puedes tomar foto de pantalla. 1, avión. 2, avión. 3, dedos. 4, casa. 5, avión. Ya gracias, Lotito. 6, dedos. 7, beso. 8, casa. 9, avión. 10, dedo. 11, C. 12, C. 13, avión. 14, dedo. Y 15, beso. Muchas gracias por su paciencia. Profe, disculpe, antes de que acabe, el UAA, UAG y UGA son los codones de término, ¿verdad? El codón de término es el UAA, el UGA y el UAG. Codón de término. Gracias, profe. Por ahí había otra pregunta, creo. Profesor, la primera es A. La 1 era avión, sí. La 2 también. La 3. La 3, dedo. Ya, gracias, profesor. Ya. Muy bien, chicos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por su paciencia. Nos vemos la próxima semana. Un gusto para mí siempre encontrarme con ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao. Oye, profe. Gracias. Chao. Nos vemos. Cuídense, chicos. Chao. Nos vemos.